Te llamamos para preguntarte cómo ves tú las cosas, cómo se estrena una circunstancia de esta naturaleza sin los nombramientos correspondientes, con dudas, con suspicacia. ¿Cuál es tu balance de las cosas, Jacqueline? Bienvenida y buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Y muchas felicidades por el muy merecido premio. Muchas Pues gracias, mira, Jacqueline. Un abrazo. hay una preocupación, en el Comité de Participación Ciudadana, porque efectivamente con esta fecha de ayer en que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues era urgente que estuvieran ya los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. El fiscal anticorrupción creo que corre por otra vía porque la discusión es más sustantiva porque tiene que ver con el carácter de la Fiscalía General. Pero sí es muy preocupante esa situación y también es preocupante que los estados que tenían un año para poner sus legislaciones y constituciones en correspondencia con lo que señala ya la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pues que realmente solo 3 estados tengan hecho ese trabajo legislativo. Entonces, pues lo que nosotros vemos, más allá de tratar de saber cuáles son las razones, lo que vemos es que hay un retraso, porque no solamente se ha legislado insuficientemente, sino también se ha legislado mal, porque no se nombran a los miembros del Comité de Participación Ciudadana en los estados bajo la fórmula que debían de nombrarse, que son ciudadanos nombrando ciudadanos, porque los fiscales anticorrupción en los estados no son autónomos. En fin, pues esos son datos muy preocupantes Jacqueline que Pechar, retrasan el desde luego. funcionamiento del sistema, ¿no? Desde luego que sí, pero a ver, te pregunto, en tu análisis, en tu valoración, sé que no hay una respuesta única, pero en fin, hagamos la pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que explica una circunstancia de esta naturaleza? Llegar a la fecha legalmente establecida y no tener completa la situación, no tener completo el panorama, ni con los trabajos que tendrían que hacerse en cada uno de los estados de la República, ni con los nombramientos correspondientes. ¿De qué estamos hablando, Jacqueline? ¿De negligencia, de incapacidad o de ganas de que no sucedan las cosas para tener un sistema anticorrupción eficaz? Yo creo que hay dos grandes asuntos. Un primer asunto tiene que ver con que pues no ha habido decisión de que salgan las reformas y los nombramientos conforme a lo que los propios legisladores establecieron en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. No hay ganas de hacerlo, eso está claro. Pero creo que la otra parte es una insuficiente presencia y acción de la sociedad civil, de la ciudadanía, para exigirlo en todos los extremos del país, digamos, en todas las zonas del país, ¿no? Lo que vemos en el ámbito, digamos, de la Ciudad de México, en el ámbito federal, porque la Ciudad de México también tiene un deficiente sistema local anticorrupción, pero en el ámbito federal lo que vemos es pues organizaciones de la sociedad civil con un potencial de articularse y de demandar que avance el sistema anticorrupción, que no lo vemos en el resto de los estados. Entonces, mientras no tengamos una sociedad civil bien organizada, fuerte, robusta, para que la exigencia social se convierta realmente en una exigencia para los actores políticos, pues ellos van a seguir pudiendo retrasar las cosas, ¿no? Bueno, ese es el tema, que no hay suficiente exigencia o exigencia eficaz precisamente para que hagan lo que deben. Ahora, también hay un tema de capacidad de hacerlo. A lo mejor hay estados o situaciones que no han sucedido porque no hay la suficiente capacidad de instrumentar un sistema como este. Sí, por supuesto, el asunto de insuficientes capacidades institucionales, técnicas, y ya no hablemos del ámbito municipal, ¿no? Estamos hablando solamente del ámbito de los estados, ¿no? Las deficiencias en capacidades institucionales, pues sí, claro que las hay, ¿no? Por eso puedes ver estados como Jalisco que salen con un sistema local fuerte, activo, con posibilidades de funcionar bien,
pero también es un estado en que tienes una fuerte sociedad civil, ¿no? Entonces, pues se combinan las cosas, ¿no? Se combinan las cosas. Está el tema del Tribunal de Justicia Administrativo y de los magistrados que no han sido nombrados. Ustedes como Comité de Participación Ciudadana de este Sistema Nacional Anticorrupción, este comité, pues casi recién nacido, digámoslo así, han expresado preocupaciones, ahora lo haces con el sistema en general, pero también nunca en lo que corresponde a la manera en que deberían nombrarse autoridades, por ejemplo, en un tribunal de estas características. Se tiene que saber la idoneidad, cómo se eligen, quiénes son, sus currículum vitae, todo lo que necesariamente se tiene que conocer cuando se le entrega una responsabilidad de este tamaño a un individuo. ¿Eso en qué va, Jacqueline? Bueno, va en que cuando es facultad del presidente Peña Nieto hacer los nombramientos de estos magistrados especializados en el combate a la corrupción. Pero él hace el nombramiento y el Senado tiene que ratificarlo. Y nosotros hicimos una moción al Senado como Comité de Participación Ciudadana para que en ese proceso de ratificación o reconsideración pues hiciera un proceso que no había seguido la presidencia, que era el de transparentar, decir quiénes eran los que habían postulado para ser magistrados, cuáles eran sus características y no nada más los que habían sido seleccionados por el presidente. Hicimos esa moción hace 2 meses y pues no hemos tenido ninguna respuesta del Senado. Lo único que logré es que la mesa directiva, el presidente de la mesa directiva dijera que había recibido la moción. Entonces, pues seguramente no son llamados que hacemos nosotros que caigan muy bien en el Senado, pero pues es lo que nosotros podemos hacer para decir no podemos tener nombramientos en el Sistema Nacional Anticorrupción que no cumplan con estos requisitos de Parlamento abierto, ¿no? Digamos, el Parlamento abierto es algo que aceptó el gobierno de México, que lo hizo suyo desde 2011. Tú lo sabes muy bien, Carmen, y pues sigue sin cumplimentarse, ¿no? Jacqueline Pechard, dices, lo más que logré sobre esta moción para que se explique cómo van a ser nombrados estos magistrados es que la presidencia de la mesa del Senado te dijera que lo recibió. O sea, no hay una respuesta formal que responda a los planteamientos específicos. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Una respuesta de recibido? ¿Cómo es que te dijeron que lo recibieron? No, bueno, pues me lo dijeron por un mensaje telefónico, pero nosotros creemos que ahora sí ya dimos suficiente tiempo y que pues sí tenemos que ya pues ver cómo se va a procesar esa moción que hicimos o si se va a procesar, ¿no? Porque sí, pues es una moción solamente, ¿no? Pero sí quisiéramos que los senadores dijeran pues cuál va a ser el procedimiento. Es decir, no se trata de quitarle la facultad al presidente, lo que se trata es de que sean procedimientos abiertos, transparentes y que la sociedad civil pueda saber quiénes estaban, qué perfiles tienen y por qué eligieron a los que tienen los perfiles que tienen, ¿no? Uh-huh. Creo que es una cuestión mínima que nosotros le hemos puesto para todos aquellos que son responsables de alguna de las facetas del Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos internos de control, los auditores en todos los estados, ¿no? No puedes tener auditores que no son independientes del gobernador, ¿no? Totalmente. Ahora, déjeme ir al tercer gran tema, que es el fiscal anticorrupción y su no nombramiento. Tú dices aquí adquiere una especial relevancia, bueno, todo es importante, pero aquí se adquiere una especial relevancia porque estaría asociada la polémica y la discusión sobre si nombrar sí o no nombrar al fiscal anticorrupción en el marco de cosas que están sucediendo, además de la discusión que tiene que resolverse sobre la propia Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo va este proceso? ¿Cuál es la ecuación que aquí se está jugando? Bueno, yo creo que ya el nombramiento del fiscal especial anticorrupción, que sería un nombramiento en el Senado solamente hasta antes de noviembre del 2018, pues es algo que lo vemos con mucha
o sea, con mucha reserva, porque la exigencia de organizaciones de la sociedad civil y es que pues tiene que estar enmarcado en una Fiscalía General plenamente autónoma y sin pase automático de quien ocupa la titularidad de la Procuraduría General de la República. Y no se ha procesado la reforma constitucional que se tiene que hacer, y es difícil pensar en un fiscal especial anticorrupción si no lo enmarcas en un paraguas de una Fiscalía General plenamente autónoma. Entonces, por eso es una discusión más complicada, más sustantiva que la del nombramiento de los magistrados, que simplemente se quiere un proceso abierto y transparente. Sí, importante sin duda uno del otro, pero en el caso de los magistrados lo que se pide, como dices, es lo mínimo, saber Así es. cómo se van a determinar esos nombramientos, de dónde vienen, quiénes son, cuál fue la selección que se hizo, de dónde se escogieron, entre quién y quién se escogió, lo básico en un proceso de esta naturaleza, y eso desde luego es importantísimo. Pero en el caso del fiscal anticorrupción, efectivamente pega al tema del diseño mismo de la Fiscalía General y lo que en todo caso fue parte del debate ayer entre los senadores del país. Efectivamente. Está ahí una serie de opiniones que dicen no se debe nombrar a un fiscal de esa manera o no serviría realmente para que sucedan cosas importantes. Al contrario, se crearía una figura que por el solo nombre de fiscal anticorrupción generaría una expectativa ante la sociedad que no podría cumplir cabalmente o que simplemente no cumpliría. Sí, efectivamente. Si se hubiera hecho en tiempo, si se hubiera hecho un procedimiento abierto hace 2 años, pues otra cosa estaríamos hablando ahora. Pero pues ahorita ya el debate es sobre esa institución en la cual va a estar inscrita la Fiscalía Especial Anticorrupción. Jacqueline, mencionaste el asunto del famoso pase automático. Pues que no, el presidente Peña Nieto había enviado una iniciativa para remendar esa parte que le daría al último procurador la posibilidad de pasar en automático 9 años como primer fiscal. Había una gran crítica, hubo incluso señalamientos internacionales. A México acudieron gentes de alto nivel para señalar que esa simple situación descolocaría la posibilidad del propio sistema, y como respuesta a todo eso se envió una iniciativa del Ejecutivo, pero ¿dónde quedó? Pues quedó en que no ha sido procesada, ¿no? Es decir, la verdad es que si hubiera habido voluntad política, pues creo que sí se podría haber procesado, porque esta iniciativa pues es de principio de año, ¿no? Sí. Entonces no hay explicación de por qué no, salvo que pues no ha habido voluntad política de que se haga esa reforma y de asumir todas las implicaciones que tiene esa reforma, porque no es solamente modificar el transitorio para que no haya pase automático, sino que es pues efectivamente reforzar todo lo que es la estructura organizativa de la Fiscalía General para que sea efectivamente, que dé las garantías de autonomía, ¿no? Totalmente, pero bueno, es una señal encontrada muy grave porque al final se puede mandar una iniciativa con ganas de que no pase, se puede mandar una iniciativa forzado por la situación de presiones nacionales e internacionales de que así suceda, pero se puede mandar una iniciativa con la señal implícita de que no hay necesidad de votarla, lo cual es terrible. Es una simulación, o parece serlo. Sí, ni siquiera de discutirla, ¿no? No hubo deliberación alguna, no llegó a comisiones, nada. No, eso es tremendo, porque al final, con ese, aunque no es el único elemento, pero es un elemento muy, muy relevante el hecho de que se siga manteniendo la condición legalmente establecida de que el último procurador o procuradora que nombró el presidente de la República se convierte en el primer fiscal autónomo. ¿Me equivoco si son 9 años? Sí, pero bueno, la verdad es que el procurador actual fue ratificado por el Senado, Carmen. Sí, fue un nombramiento del presidente, pero ratificado por el Senado. Hay una responsabilidad del Senado en este nombramiento. Sí,
Bueno, estamos de acuerdo, Sí, pero bueno, estarás de entonces sí, acuerdo, estarás de es una acuerdo que cosa no va a de, garantizar la autonomía el señor Cervantes, o por lo menos eso pensamos muchos. exactamente. Sí, pero Exactamente, pues Jacqueline sí. Pechard, pues estamos frente a todo esto. En el marco de cosas que estamos viviendo, ya con un pie en una batalla político-electoral 2018, acabamos de, bueno, ni hemos pasado todavía el 2017 que sigue el tema de las impugnaciones, hay un caldero político-electoral muy fuerte y lo que viene está peor en términos del volumen de cosas que van a suceder. Condiciones propicias para instalar un sistema anticorrupción en México en la parte final de un sexenio con el caldero político electoral en curso. ¿Crees que eso sea posible en realidad? Bueno, yo creo que sí, es decir, llegó en este momento porque fue el momento de madurez, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, para poder tener incidencia sobre el modelo de combate a la corrupción. Es cierto que el contexto político va a complicar las cosas, pero puede ser también que este contexto político ayude a que avance el sistema anticorrupción por el hartazgo de la ciudadanía, porque justamente no podemos darnos el lujo de tener procesos electorales que no sean, digamos, plenamente legitimados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un contexto difícil, pero que puede ser un contexto que pues que le dé una plataforma de mejor sustentación o de mayor exigencia al desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sigamos hablando de ello. Jacqueline Pechard, te aprecio muchísimo que me tomes la llamada y estamos en comunicación. Gracias por estar aquí. Buenos días. Al contrario, gracias a ti, muchas felicidades, Carmen. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. Pues así están las cosas con este tema. Por cierto, que le invito a leer, lo invito a leer la colaboración de nuestro colega Alfredo Lecona. Alfredo Lecona envió un texto muy interesante que hemos subido a nuestro sitio, a nuestro portal. Ahí puede leer lo que está planteando Alfredo Lecona con 7 claves del Sistema Nacional Anticorrupción, y en este espacio para la libertad que escribe Alfredo Lecona en la sección de opinión de nuestro sitio, bueno, pues habla de que se venció el plazo, eso, se venció el plazo legal y no tenemos un sistema cabalmente establecido. Es el anhelo, dice Lecona, contar con instituciones robustas, legislación adecuada y funcionarios independientes para combatir la corrupción y la impunidad, de acuerdo con el estudio México, Anatomía de la Corrupción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el INCO, llega a costarnos entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. En los últimos meses, a raíz de los escándalos de corrupción de los gobernadores que saquearon a sus estados, ha quedado claro que los costos de la corrupción trascienden lo económico. Las violaciones a los derechos humanos generados por la corrupción política e institucional impactan directamente en la educación, en la salud, en la seguridad y en la vida de las personas. La tolerancia a la corrupción se ha vuelto más estrecha en la sociedad y a pesar de lo que se ha construido para combatirla, las resistencias de la clase política siguen minando el camino a la construcción de un Estado democrático de derecho. Y para muestra, un ejemplo, dice Lecona en este texto que nos comparte, en el informe sobre la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación reporta que la Gendarmería Nacional se le destinaron 2.842 millones de pesos para la realización de 10.000 operativos de disuasión, de reacción, de contención y restablecimiento del orden público. De estos 10.000 operativos, la Gendarmería solo acreditó la implementación de 75, como lo oye, el 0.8%. De ese tamaño es el asunto y de eso habla Alfredo Lecona en este texto que le invito a leer en 7 claves del Sistema Nacional Anticorrupción, que está en nuestro portal de noticias para que usted lo lea a la hora que quiera. Ahí está ya disponible para usted.